Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Fernando Queipe. En este caso voy a presentarles un proyecto en compañía de mis compañeros Angie Murillas y Juan Camilo Jiménez, todos estudiantes del curso de Tecnología en Electrónica de la Universidad del Valle de Zarzal. Vamos a pasar a explicar un poco de lo que contiene este circuito. Bueno, pasamos a explicar los materiales que contiene este circuito. Pasamos con el RTC DS1302. Pasamos a mirar el DHT11, un servomotor, una alarma, LCD 16x2. Tenemos aquí dos LEDs, el cual me va a mostrar cuando llega a la temperatura máxima y a la mínima. Rojo es máxima, amarilla es mínima. Y cuando este LED rojo esté encendido, el servomotor me va a dar un giro de 180 grados. Y cuando esté en la temperatura mínima, va a volver a su estado normal, que es 0 grados. La placa del Arduino, los jumpers conectados a positivo y negativo, y pasemos a ver lo que son las conexiones. Para explicar más fácil las conexiones de este tuvimos que acomodar diferentemente el protoboard pues para ver mejor las conexiones. Y aquí tenemos el DHT11, el cual si lo observamos de esta manera vemos las tres paticas de izquierda a derecha. La primera patica es de datos, la del medio de positivo y la otra del GND o tierra. Ese cable verde va al pin número 2, como podemos observar ahí, de la placa del Arduino. Tenemos la LCD, cual tenemos cable rojo y negro, que es positivo y negativo. El cable amarillo y zapote van a A5 y A4 del Arduino, los cuales son fundamentales para el funcionamiento de esta LCD. Positivo y negativo del Arduino hacia la protoboard. Tenemos el RTC DS1302, el cual consta de un clock, un dato y el RS. Estos los mandamos a los pines 6 y 7 para el funcionamiento adecuado de este, el cual mis compañeros ahora explicarán en el código el funcionamiento de todo ello. Por último, tenemos la alarma, que esta consta de positivo y negativo, y ese positivo va a este cable rojo, el cual me va a indicar la señal, y en el cual nosotros en el código lo basamos en el pin 13 de la placa Arduino, la cual me va a dar la señal cuando se llegue a la temperatura máxima. Esta alarma se va a encender acorde a este pin, va a mandar un pulso y esta se me va a activar. Por último tenemos el servomotor, tenemos positivo, negativo, y el cable de datos de los pulsos para este servomotor va al pin 9. Pasemos a ver ahora el código de este montaje. Este proyecto es posible mediante una librería del DHT11 que es dhtspa.h, el dht.h, y incluimos la librería de la LCDI 2C, que es Liquid Crystal I2C.h, el Wave.h. Estos son los intervalos para que el LCD me funcione. Y pasamos a la librería del servomotor, que es servo.h, la LRTC, que es esta. Sabemos que el pin clock del RTC va al pin 6 del Arduino, el pin de datos va al pin 7 del Arduino y el pin de reset va al pin 8. Al igual que las pines de VCC y GND van al protoboard, ya que el Arduino va a estar alimentándome dicho protoboard en 5 voltios y tierra. El SDA y el SSL, que van al pin A4 y A5 del Arduino. Nombramos unas variables de tipo entero, que son las del sensor que me va a botar el dato del sensor al pin 2 del Arduino, la alarma que me va a botar al pin 3 del Arduino para el funcionamiento de esta, los LEDs. Y ahí está el serial bridging en el voice setup, los pines de la alarma, que es de tipo salida.
La de los LEDs que son salidas también. De ahí pasamos al módulo RTC, que es donde me va a dejar los segundos, los minutos, las horas, el día de la semana, el día del mes, el mes y el año. Esto lo podemos configurar manualmente, pero en los segundos el clock me va a estar dando los datos automáticamente. De ahí pasamos al iniciamiento del LCD, que el backlight me va a encender la luz del fondo, el clear me va a limpiar la pantalla, es el cursor que me va a iniciar en 00. De ahí pasamos al void up, donde se me va en el puerto serial se me va a decir la fecha, va a marcar la fecha mediante este RTC, en la hora actual, y le ponemos un delay que no me va a permitir que los datos se pasen sin parar. Bueno, siguiendo la explicación del código, tenemos que el sensor de HT11 nos va a leer la humedad y la temperatura ambiente. Acá están sus variables y nos mostrará el respectivo valor. Tenemos la condición que si la temperatura es mayor o igual a 27 grados, la leerá y la alarma entrará en un estado alto, por lo tanto se activará. Luego, para el puerto serie, ese nos mostrará un aviso que nos indicará cuando el ventilador está activo con su temperatura y su respectivo valor. Va a leer la variable, igualmente va a ser con la humedad. Para mostrarlo en la pantalla LCD, tenemos que empezamos en la posición 0. Nos mostrará el ventilador activo, leerá las variables, luego en la posición 0.1, que sería la columna 0 en la fila 1, nos mostrará la temperatura con su respectivo valor en grados centígrados. Esta parte que está acá es si queremos que lo que nos muestre la pantalla, el aviso que nos muestre, se vaya moviendo de izquierda a derecha, que vaya corriendo. Tiene un tiempo de 600 milisegundos y cuando este pare, este clear que está acá, nos limpiará la pantalla y nos mostrará los valores iniciales. Luego tenemos que si no cumple con la primera condición, la alarma estará en un estado bajo, no se activará. En el puerto serie nos mostrará el valor de la temperatura y la humedad. Para mostrarlo en la pantalla LCD, tenemos que empieza en la posición 0, nos mostrará la temperatura con su valor, leerá la variable en grados centígrados, luego en la posición 0.1, que sería la columna 0 y la fila 1, nos va a mostrar la humedad con su respectivo valor. Luego tenemos otra condición, ya que el circuito consta de dos LEDs, los cuales uno indica cuando la temperatura es máxima y el otro cuando la temperatura es mínima. Tenemos que cuando la temperatura es mayor o igual a 27 grados, primero se activará el servomotor, que nos dará un giro de 180 grados, y el LED que nos indica que la temperatura es máxima se activará y el de la mínima estará apagado. Acá está la variable del servo en la posición 180 grados. Luego, si la temperatura es menor o igual a 23 grados, el servo estará quieto, por decirlo así, y el LED que nos indica que la temperatura es mínima se encenderá y el LED que nos indica que la temperatura es máxima estará apagado y el servo en la posición 0. Y ya este es nuestro código de programación del proyecto. Bueno, pasamos a explicar un poco el montaje. Tenemos aquí el RTC y como podemos ver en pantalla, dice que la fecha actual es 13 del mes 10 del 2020, en el cual es el día de hoy que estamos grabando este video, y que son las 8:56 con 32 segundos, y notamos que aquí son las 8:56 de la noche. Tenemos hoy la temperatura de 29 grados, la humedad
Y pues en este caso nosotros le dimos que la temperatura máxima para que se me activara la alarma fuera de 28 grados. Pero pues por cuestiones de que la alarma suena muy duro la desconectamos para que se permitiera pues grabar el video. La temperatura mínima en este caso la pusimos de 25 grados centígrados. Y entonces, como no ha superado la temperatura máxima, me va a alumbrar el LED amarillo y el servomotor va a estar en 0 grados. Los 180 grados se van a tirar hacia el lado de acá. Vamos a ahora agregar una temperatura máxima un poco más baja, porque pues podemos ver que la temperatura máxima que están midiendo en este momento es de 27 grados. Entonces vamos a colocar una temperatura más mínima para que se me active la alarma y el servomotor me gire. Bueno, en este caso, como podemos ver, implementamos que si la temperatura máxima es de 25 grados, se me va a encender el LED rojo y me va a dar el giro, el servomotor. Y colocamos por una temperatura mínima de 23, pues para hacer un poco más fácil esta práctica. Ahora veamos el circuito en funcionamiento con esta nueva actualización en el código. Como podemos observar, la temperatura que están midiendo ahora es 27 grados. Ahora va a dar un giro, pues se enciende el LED rojo. La temperatura está cambiando muy rápido. Vamos a ver ahora 26, 24, 27. Se cambia demasiado rápido, por lo que la temperatura cambia aquí muy rápido dependiendo del DHT11. Y aquí tenemos finalmente el funcionamiento de este circuito, el cual se ve complejo, pero si tiene los conceptos básicos de todo esto, se va a hacer un poco más fácil montar esto y saberlo interpretar muy bien. Muchísimas gracias por su atención prestada.